Otros. Me están diciendo que hay unos casos en que no le sale la carpeta. Y aquí, a ver, ¿quién es el que me está hablando aquí? El que me dijo que le salía sin calificar y le dije que me escribiera. ¿Está acá el estudiante? No me sale Sí, aquí el licenciado. nombre. 798-5494. ¿Ese de quién es el Sí, teléfono? soy yo. David, pero no es ahí. Es en la unidad directamente, una carpeta con los documentos. A ver, entremos un Sí, pero momentito. ya. A ver, revisemos aquí. Está cargando. Aquí está la carpeta, señores, mírenla. Le doy clic y aparece todo el mundo. Miren. ¿Cómo es tu nombre, hijo? David Mancilla. David Mancilla. ¿Y tú entregaste en tiempo o yo te di después más plazo? No, a tiempo, dice. Pero no te veo. ¿Y está aquí tu examen? Ahí, bueno, no sale ni mi nombre ni mi apellido. Entonces, no. En esa carpeta no está. No está. Bueno, entonces después de la clase vamos a revisar. ¿Oíste? Ya, listo. Vamos a Ok. revisar. Después nos quedamos tú y yo cuando todo el mundo se vaya. Si acaso nos conectamos otra vez y revisamos el examen, porque a lo mejor yo bajé todos los exámenes y por alguna casualidad no bajé el tuyo. Ahora no puedo Ok, revisar listo. aquí. No, A no hay ver, mira. problema, listo. A ver, déjame revisar aquí donde está todo el mundo. No, porque si estuvieras aquí en la D, ¿ves? Y no estás en la D. Entonces algo pasó con la bajada de tu examen. Al final lo vemos, ¿está bien? ¿Tú tienes Ya otra está bien, listo. clase? ¿Tienes No, clase no, no. después? No estoy Perfecto, libre, listo. Ok, perfecto. Lo vemos entonces. perfecto, listo. Bien, ¿todo el mundo vio dónde están los exámenes, por favor? Sí. Voy a volver atrás aquí, ¿ven? Donde mismo está el examen parcial, fíjense, unidad 2, está el examen parcial, que es la tarea, y aquí está la carpeta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, volvemos a lo que yo estaba explicándole con respecto a la concordancia de los elementos, ¿verdad? Entonces, yo les decía que tiene que haber una concordancia a diferentes niveles entre el tema, la formulación del problema y el objetivo general. Tenemos que hablar de lo mismo. Si aquí hablo de dificultades en el aprendizaje, cuando formulo el problema me pregunto cuáles son las dificultades de aprendizaje y mi objetivo general, determinar cuáles son las dificultades de aprendizaje. Ahora, la relación que tiene que haber entre mi objetivo general, ¿verdad? Y mis objetivos específicos. Lo primero, ¿qué cosa es? Yo tengo que saber todo lo concerniente a dificultades de aprendizaje y dificultades de aprendizaje de estudiante universitario en el mundo. Ese es mi marco teórico conceptual. Entonces, mi primer objetivo específico tiene que ir tendiente a qué? A fundamentar teórica y metodológicamente. ¿Qué quiere decir? Que yo revise toda la teoría y tenga clara la metodología que voy a usar para determinar cuáles son las dificultades de aprendizaje. Por eso entonces yo fundamento teórica y metodológicamente, porque fundamento con todo lo que existe, con toda la información que existe, ¿verdad? A partir de la investigación, como la aprendí a hacer investigación documental, como la aprendí a hacer en investigación 1, toda la teoría que existe, teoría y práctica, todas las experiencias que existen en el mundo de estudios sobre las dificultades de aprendizaje, ¿verdad? Y metodológicamente,
porque tengo que tener claro cómo lo voy a hacer. Primero investigación documental, pero después voy a hacer entrevistas, voy a hacer encuestas. Esa es la cuestión metodológica, ¿verdad? Mi método, mis técnicas e instrumentos que voy a utilizar. Entonces, ese es mi primer objetivo específico. Una vez que yo tenga claro eso, yo estoy dando mi primer paso para determinar cuáles son las dificultades de aprendizaje. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Verdad? Un trabajo de investigación de campo. ¿En dónde? En la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, para ver cuál es el estado actual de las dificultades, qué dificultades tienen, cómo se manifiestan esas dificultades. Y eso lo hago a través, ¿verdad?, de técnicas como encuestas, entrevistas, grupos focales, y ya me va a dar la idea de cómo está la cosa. En la Universidad Gabriel René Moreno, ¿por qué? Porque solo yo estoy haciendo este estudio en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ¿verdad? Y entonces, por último, yo, después que ya tengo todo esto, todo lo que se ha hecho en el mundo sobre esto y toda la claridad que hay sobre esto y el estado en que están los estudiantes actualmente, entonces ya yo puedo identificar las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes de ciclo común. Y cuando ya yo llego a poder identificar, puedo perfectamente determinar cuáles son. O incluso, el otro verbo posible sería explicar, ¿verdad? Porque yo identifico y puedo aquí perfectamente cambiarlo por explicar, ¿verdad? Que sería mi objetivo general. ¿Se dan cuenta de lo que hablamos, de la concordancia que tiene que existir entre los diferentes elementos del perfil? ¿Alguna duda con respecto a esto? Porque hay un grupo considerable de estudiantes a los cuales les he hecho este señalamiento, porque su tema iba por un lado, su problema formulado por el otro, su objetivo general por el otro, igual con los objetivos específicos. Era como un carnaval, y no precisamente brasilero, sí. ¿Alguna duda con respecto a este elemento? Hola. Se escuchó entrecortado, le hice. Uy, una pena. Pero bueno, ¿se pudo escuchar la explicación o no? ¿O nada? Sí, se escuchaba, pero como con parte, pero sí, se lograba entender algo. Ya. Lo importante es que tienen que tener claro, y recalco y termino con eso, la concordancia en que en todos estos elementos, todos tienen que estar hablando de lo mismo. Fíjense, todo está hablando de las dificultades de aprendizaje. Aquí me planteo mi tema, aquí mi pregunta, ¿verdad? Aquí mi objetivo general y mis objetivos específicos son los 3 pasitos para yo poder explicar cuáles son las dificultades de aprendizaje. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Entonces, eso, algunos de los que le puse esto, ¿tiene alguna duda? Aunque tenemos la clase del martes para eso, pero si hay alguna duda y puedo aclararlo ahora, lo aclaro. ¿Ya? Entonces, pasemos a lo otro. El otro elemento que yo les puse a muchos. Perdón, licenciado. ¿Quién me habla? Licenciado. Wilfredo Hola. le habla, buenas tardes. Wilfredo, dime. Dime, Wilfredo. He revisado, recuerda que cuando hice bueno, he reconsiderado el tema que iba a tratar, he cambiado a otro y le pasé un borrador y luego usted me corrigió en algunos temas. Sí. ¿Y qué pasa? No te estoy escuchando ahora. No son muchas las observaciones, pero
Yo pensé de que estaba correcto porque he seguido el esquema que usted envió en los ejemplos. ¿Aló? ¿Me Sí, te estoy escucha? escuchando, te estoy escuchando. Eso, entonces, el día martes lo revisamos, por favor. Pero de Porque ya todas la maneras, verdad, aquí yo lo estoy mirando. Escucha, lo estoy mirando en este momento. Si tú te ya. estás preguntando, mira, en el ejemplo que acabamos de ver, está hablando de las dificultades de aprendizaje. No se conocen. Cuando se hace la investigación, entonces que se conocen las dificultades de aprendizaje. Aquí, si tú estás hablando de causas de bajo rendimiento académico de estudiantes universitarios, y ya tú te planteas que las causas son problemas financieros y ya planteas aquí deficiente preparación y todas esas cosas, entonces no hace falta hacer la investigación. Ya tú conoces las causas de antemano. Sí, yo había realizado ya una investigación antes, previa a todo esto. Pero Y entonces bueno, me no se estaba puede contando plantear ya eso. como- Pero entonces no se Es puede que en un plantear eso principio así. yo se lo pasé como que no se sabía y que era el fin de buscar cuáles son las causas, ¿no? Ajá. Pero puse eso, cuáles son, pero de ahí en uno de los ejemplos, si no me equivoco, vi entonces que tengo que detallar. Así es Sí, que pero por no eso que detallar ya eso. ahí he Yo te detallado. puse, por ejemplo, aquí, mira, te puse, aquí mismo, Ya. explicar aquí en lo que es el planteamiento del problema, explicar cómo se manifiesta el problema del bajo rendimiento y las consecuencias que tiene. ¿Se das cuenta? No estás planteando las causas. Se manifiesta que los estudiantes tienen malas notas, los profesores se quejan de que no comprenden, de que no tienen comprensión lectora, sus calificaciones son bajas, o sea, una serie de elementos en las cuales se manifiesta el bajo rendimiento y las consecuencias, ¿verdad? Ya. O sea, hay estudiantes que abandonan y todas estas cosas. Porque esto que tú tienes aquí como problemas financieros, no sé qué, no es que no sirva, eso sirve, porque eso es una investigación previa, pero eso ya tú lo planteas en la hipótesis. Ajá. ¿Me explico? En la hipótesis que todavía no la hemos hecho. Ahora, Muy bien. rígete por la aclaración que te he hecho aquí en el planteamiento del problema sobre lo que tendrías que poner ahí. Ahí está clarito. Y conserva estos elementos que tienes acá, ¿verdad? Sí. Con las viñetas para después elaborar la hipótesis. Eso sería, hijo. Perfecto. Gracias. Bueno. Muy bien. Entonces, el otro elemento que yo quisiera compartir con ustedes, antes de que pasemos ya a lo que viene, sería, por ejemplo, si alguien tiene problemas con la formulación de objetivos, también tenemos este documento que se les pasó. Muy rico, los objetivos y su formulación, con la estructura del objetivo, todo, ¿verdad? Si tienen dudas, y con los verbos en infinitivo incluso, para poder encontrar el que más se adapta a lo que usted quiere expresar. Pero el otro planteamiento que les hice a ustedes tiene que ver con las normas APAS. Normas APA. Aquí está. Aquí hay un resumen, yo creo, muy preciso con respecto a cómo plantear la bibliografía, las referencias bibliográficas según tipo de documento. Y además tienen aquí también las citas. ¿Ve? La cita. Miren lo que estábamos hablando que decía la estudiante, la joven, con respecto a las comillas, ¿verdad? Aquí está la palabra de él, para que quede claro dónde es que él habla, identificado aquí, y cuál es mi texto. El autor pone, si tenemos en cuenta la distinción que hace Maldonado, 1998, entre aprendizajes básicos y aprendizajes especializados, los primeros se consideran 2 puntos seguidos, perdón, entre comillas, porque yo estoy diciendo lo que él dijo textualmente. Incluso puedo plantear aquí
que es muy eficiente, la página en que está eso del libro de Maldonado en el 98 que aparece en mi bibliografía. Y ahí entonces, y aquí la cita de más de 40 palabras, que no lleva comillas. Entonces, tienen ustedes todos los documentos para plantear o para resolver los señalamientos que yo le he hecho. Y el último documento de esto sería el documento, no lo veo aquí, el del avance del perfil, donde están todos los elementos de redacción que tienen que conservar y cambiar por los suyos. Miren, aquí está todito. Con 2 ejemplos. Con este de la capacitación en teoría y práctica del teatro, desde el proceso de la comunicación del docente universitario en la Universidad NUR, hasta la implementación de un plan organizacional de la empresa Termometal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2021. ¿Se dan cuenta? O sea, con 2 ejemplos. Entonces, todos los documentos para hacer los arreglos que les he planteado, los tienen ustedes a su alcance. ¿Hasta ahí alguna duda con respecto a todo esto que hemos hablado sobre el parcial concluido? No lo hice ninguna. Perfecto. Entonces, vamos a ver lo que nos quedaría ahora. Lo que nos quedaría ahora. Y aquí voy a hacer una explicación. Bien, estén atentos. Nosotros hemos ya trabajado todo lo referido al planteamiento del problema, que es lo que está en verde. Y nos quedaría, de acuerdo al perfil de la universidad, esto que está en celeste, más lo que está en amarillo, y esto que no es, aunque parece mucho, es poco, porque muchas de estas cosas, exceptuando los métodos y demás, son algunos unas tablitas y otros prácticamente oraciones que se hace muy rápidamente. El cronograma es un documento que ya está, que ustedes tienen que adaptarlo a su tiempo. O sea, no son cosas realmente extensas lo que nos queda. Entonces, ¿qué quedaría aquí de acuerdo al perfil? El estado del arte, el marco teórico conceptual, el marco de referencia y lo que sería hipótesis, idea a defender o preguntas científicas. Yo voy a referirme rápidamente para que lo sepan. ¿Qué cosa es el estado del arte? ¿Qué cosa es el marco teórico, el marco de referencia y lo que tienen aquí abajo como hipótesis, idea a defender o preguntas científicas? Estos 4 elementos nosotros no los vamos a hacer. Yo lo que les voy a encargar que ustedes hagan sería el marco teórico conceptual o planteamiento teórico y la hipótesis, idea a defender o pregunta científica. Eso es lo que van a hacer. Pero quiero explicarles esto de forma rápida para que tengan claro qué cosa es, aunque no lo hagamos, para que después, cuando ustedes estén trabajando en su tesis, no se desayunen de esto y no conozcan por primera vez. Cuando hablamos de estado del arte, y voy a hablar rápidamente, estos documentos que están aquí, estado del arte, marco teórico y marco de referencia, son documentos que ustedes lo hacen a partir de la revisión documental. Que vimos ese documento de la revisión documental, después se los voy a mostrar cuando salgamos de aquí ahora. El estado del arte, ¿qué cosa es? Con precisión, una redacción en la que usted explica cómo se encuentran las últimas investigaciones que se han realizado sobre el tema que usted está proponiendo. Yo estoy proponiendo un plan de marketing para una empresa comercial o para un restaurante, por ejemplo. Bien, ¿cómo están en el mundo la cuestión de los planes de marketing para restaurantes? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué cosa novedosa hay? ¿Qué cosa interesante, diferente se está haciendo en estos momentos? Ese es el estado del arte. Entonces usted redacta con diferentes ejemplos y citas que usted ha estudiado, que ha obtenido a partir de su revisión documental y hace una redacción de cómo están las cosas en este momento con respecto a su tema. ¿Se entendió eso? Hola. Natalia.
Dicen que entendió. Ya, esto es solo para que lo sepan, no lo van a hacer, pero para que tengan claro después cuando ustedes avancen a seminario de tesis. Ahora, el marco teórico conceptual o planteamiento teórico sí lo vamos a hacer. ¿Qué cosa es? Las teorías y los conceptos que apoyan su investigación. Ah, dijimos, estamos haciendo un plan de marketing. Ah, entonces, ¿qué hace falta? Todo lo que tiene que ver con mercadotecnia, todo lo que tiene que ver con marketing, todo lo que tiene que ver con planes de marketing. Ese es su marco teórico conceptual. Teorías y conceptos. Teorías que puedan haber en el universo del marketing, universo económico o universo de gestión administrativa, ¿verdad? Y los conceptos. Por ejemplo, el concepto de plan de marketing. ¿Qué es un plan de marketing? ¿Qué cosa es marketing? Entonces, es eso, una redacción en la que usted explica todos estos elementos que son la base de su investigación. ¿Duda hasta ahí? No le dicen. Perfecto. Después tenemos el marco de referencia. Y este marco de referencia es también para que lo conozcan. Recuerden que lo que tienen en celestito no lo van a hacer solo lo que está en lila, ¿verdad? Entonces, el marco de referencia, ¿qué cosa es? Explicar lo que yo estoy haciendo, el tema que yo estoy desarrollando en mi investigación, por ejemplo, plan de marketing, para esta empresa, una empresa en específico. El marco de referencia habla, en primer lugar, ¿de qué? De cómo ha sido la cuestión comercial de esta empresa. Si ha habido un plan de marketing antes, si no ha existido, si se diseñó pero no se aplicó. Es un poco la historia. Ese es el marco histórico, ¿verdad? Por eso se dice, marco de referencia se divide en marco histórico y marco actual. El marco histórico, ¿qué explica? Ah, cómo ha sido el fenómeno de principio hasta acá. Ah, se pensó esto, se tuvo conciencia de la necesidad de tener un plan de marketing en esta empresa en el año tanto, pero no se realizó nunca. Y después se diseñó el plan, pero al final no se aplicó. Un poco la historia de lo que está pasando, ¿verdad? Y después, en el marco actual, dentro del marco de referencia, usted explica qué cosa, cómo está la situación en este momento. Bueno, en esta empresa, ¿verdad? Es ya perentorio que se realice el plan de marketing. ¿Por qué? Ahí puede explicar una serie de cosas que tienen en relación con la situación problemática, ¿verdad? Que hay menos clientes, que las ventas han bajado, que se ha perdido posicionamiento en el mercado, y entonces usted ahí habla del marco actual. Y esa es la diferencia. Marco de referencia, marco histórico, cómo se ha desarrollado el fenómeno desde el principio hasta acá, y el marco actual, en qué situación se encuentra actualmente. Perfecto. Ahí ya tenemos el tercer elemento, y ahora vamos a hipótesis, idea de defender y preguntas científicas. ¿Qué implica esto? Son las respuestas. Usted dice, ¿cuáles son, cómo o qué características o cómo elaborar o cómo sería un plan de marketing para la empresa tal, ¿verdad? O para el restaurante tal. Entonces, tu hipótesis, idea de defender o pregunta científica es la respuesta tentativa que tú vas a investigar a partir de esa pregunta que tú te haces. Por ejemplo, lo que estábamos hablando con este estudiante ahora, Wilfredo era, ¿cómo es? Wilfredo es el estudiante que me hizo la última pregunta sobre su trabajo. Sí, Wilfredo, licenciado. Wilfredo, por ejemplo, tu tema lleva hipótesis. ¿Por qué lleva hipótesis? Porque tú estás preguntando cuáles son las causas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es tu hipótesis? Las causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre, son, y planteas todas esas que estás poniendo ahí. Ahora, ¿qué facilita esto? Cuando tú hagas tu investigación, tú vas a hacer tus encuestas, tus entrevistas, todo ese proceso y vas a comprobar si esas causas que tú te han planteado son las causas reales. Incluso, ¿cuál es el orden de influencia o de impacto de esas causas? Y si hay incluso otras causas que tú no has podido considerar. ¿Se comprende ahí la hipótesis con el ejemplo de Wilfredo? Ahora, mi idea de defender, ¿verdad? Es diferente. Si yo me planteo, y voy a salir de aquí un momentito, y vamos a ir al documento de la concordancia, que aquí lo tenemos clarito.
Mírenlo aquí. Si yo me estoy planteando cuáles son las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes de la asignatura del ciclo común en la Universidad Autónoma de René Moreno, yo puedo plantearme una idea de defender. ¿Cómo? ¿Qué dice mi idea de defender? Fíjense, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer para lograr explicar estas dificultades? Y aquí mi idea de defender es muy diferente a la hipótesis. Aquí se dice, se pueden determinar las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes del ciclo común de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno si se realiza una revisión documental y una sistematización de los diversos estudios sobre esta problemática que se han llevado a cabo en el mundo, Latinoamérica y Bolivia, complementándose esta investigación con una investigación de campo para identificar y determinar estas dificultades. Esa es mi idea de defender. Si yo investigo y sistematizo todo lo que se ha hecho en investigación antes que esta que yo estoy haciendo, y además de eso, hago mi investigación de campo en la Gabriel René Moreno, yo voy a poder identificar estas dificultades y voy a poder explicar esas dificultades. ¿Se comprende hasta aquí? ¿Hola? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, ahí. Ahora, por ejemplo, para que nos quede más clarito, alguien, por ejemplo, con su tema, me dice su tema y su problema formulado. Y ahí vemos si lleva hipótesis, idea de defender. Generalmente entre esas dos se mueve. Puede ser preguntas de investigación, pero pensemos en hipótesis y idea de defender. A ver, alguien que me pregunte a partir de su tema, para que lo tengamos claro. Hola. A ver, Reni, por favor. Sí, dime, Solange. Dime. Ya, mi tema es la microfinanza, un medio para mejorar la economía del sector microempresarial manufacturero textil del departamento de Santa Cruz. Ya. ¿Y cuál es tu...? Porque yo te hice una aclaración ahí con respecto al, lo recuerdo, al problema formulado. ¿Cuál es el problema formulado? Sí, me dice que no tenía concordancia. Bueno, dime el que yo te puse, el problema formulado. Bringa. El tema está buenísimo, pero tú tienes que construir esa concordancia que yo te mostré ahora en el documento este, ¿verdad? Sí, sí. Ya, a ver, dime tu problema formulado. Ya, Bringa. Ahora tengo que disculpar. Tranquila, revisa lo que yo... ¿De qué manera la microfinanza puede mejorar la economía del sector microempresarial manufacturero textil? Ajá. Ahí yo veo que eso sería... Yo igual tuve una ahí duda puedes porque hacer una casi... hipótesis. Ahí puedes hacer hipótesis. Ya. Ahí puedes hacer hipótesis. Pero tú estás planteando una propuesta, ¿verdad? Sí, una propuesta es entonces no es ese tu problema. Tu problema es cómo sería una propuesta para las microfinanzas, Ese sería tu problema realmente. Y entonces, ya. ¿qué lleva a eso? Una idea a defender. Se podría elaborar una propuesta dirigida a tal no sé qué cosa, pequeña y mediana empresa, o una pequeña y mediana empresa en específico, no puede ser genérico, y se toman en cuenta tales y tales y tales y tales y tales elementos. Esa sería tu idea de defender en este caso. Ya, Lisa, muchas gracias. Sí, ya lo entendí. Captaste la idea, ¿verdad? Entonces, así cada cual. Generalmente, los trabajos de ustedes, generalmente, son trabajos que llevan idea de defender. Ahí, con ese documento de la concordancia, se pueden guiar en la idea de defender. Entonces, vamos a ir acá a compartir pantalla para ver el parcial, no, el avance del perfil que ustedes tienen que hacer ahora, que sería este. Aquí dice segundo examen parcial, pero nosotros no tenemos examen parcial, ¿no? Entonces, vamos a ponerle nuevo avance
del perfil. El nuevo avance del perfil tendría estos tres elementos. Fíjense, ya no está estado del arte, ¿verdad? Estaría el marco teórico conceptual, la idea de defender y el marco metodológico. Que el marco metodológico, yo les voy a preparar un documento porque es cuáles son los métodos y las técnicas que yo voy a usar. Yo le voy a dejar todas las indicaciones para que ustedes vayan haciendo esto ahora en estos 15 días. Esas indicaciones para elaborar el marco teórico conceptual les voy a dejar ahí en la unidad 3, le voy a dejar una presentación sobre el marco teórico conceptual. La idea de defender la tienen ahí en la concordancia y les voy a explicar también todo lo concerniente al marco metodológico. Estos tres elementos son los que nosotros tenemos que avanzar ahora. La idea sería que ustedes ya tengan esto, ¿verdad?, en una primera versión para la próxima clase, que sería el 13 de junio. Yo creo que sí, que si seguimos conectados a través de WhatsApp y viendo todas las dudas, y yo les envío los documentos que necesitan para trabajar, ustedes pueden hacer perfectamente esto. Lo único que les faltaría aquí que ustedes no tienen es el ejemplo de marco teórico conceptual. Voy a salir un momentito de aquí. Voy a salir un momentito aquí y voy a entrar a la plataforma. No es este. Aquí está. Voy a entrar a la plataforma. Ya. Muy bien. Entonces aquí en la unidad 3, donde está investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas, yo voy a comenzar a colocarles la información que ustedes necesitan para elaborar el nuevo avance del perfil. Aquí voy a poner de todo, voy a ponerle materiales de video y voy a colocarles también presentaciones en PowerPoint. Ustedes van a revisar todo esto y van a ir desarrollando el trabajo para el día 13 de junio. En caso de que tengan alguna duda, bueno, nos comunicamos por WhatsApp. Siempre es mejor hacerlo en el grupo, porque si no tengo demasiadas conversaciones en el WhatsApp, y recuerden que son como 200 estudiantes, y es mejor hacerlo en el grupo porque así además lo que usted pregunta le va a servir a otro de aclaración. Entonces, vuelvo a salir. Ya saben que a partir de mañana yo voy a empezar a colocar aquí información. Posiblemente hoy en la noche, si no estoy muy cansado, lo hago, para que ya vayan teniendo en la unidad 3 información para que el día 13 nosotros tengamos ya estos tres elementos que están acá. Su marco teórico conceptual, su idea a defender o hipótesis, en el caso de Wilfredo, hipótesis o idea a defender, y el marco metodológico o planteamiento metodológico. Yo les voy a pasar toda la información que necesitan para elaborar esto. De todo tipo. Como les pido yo que sean diversas fuentes y variados documentos, van a tener presentaciones en PowerPoint, van a tener videos, van a tener documentos en Word, van a tener la guía metodológica con los elementos subrayados del marco teórico conceptual, ¿verdad? Y estos elementos. En la guía metodológica
no aparece mucho, no aparece nada de idea de defender y pregunta científica, aparece solo la hipótesis. Pero bueno, con la idea de defender ya tenemos el ejemplo, y ahí en ese ejemplo yo voy a esclarecer más lo que es la idea de defender, para que no tengan duda. Y el marco metodológico es una redacción en que usted escribe cuál es la metodología para hacer su investigación. Los métodos, ¿verdad?, empíricos y los métodos teóricos. Primero los métodos teóricos. Ah, ¿por qué? Porque usted hace primero una investigación documental, como aprendieron a hacer en investigación 1, y como ustedes han estado haciendo ya a partir de la bibliografía. Métodos empíricos, teóricos, ¿verdad? Y también los métodos empíricos, que son los que ustedes van a usar para hacer su investigación de campo, que generalmente es el método de observación, que implica encuestas, entrevistas, grupos focales y demás para tener claro toda la información que usted necesita para sistematizar y responder su pregunta de investigación o su problema formulado. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre lo que hemos hecho y sobre lo que vamos a hacer? ¿Alguna duda? Está clarísimo, Lice. ¿Clarísimo? Qué genial, qué bueno, me alegra que esté clarísimo. No se preocupen por esto que nos queda, porque realmente esto que nos queda es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Licen, entonces lo próximo a presentar es todo lo amarillo, ¿cierto? Exactamente, todo lo amarillo. Y va a estar en los materiales para realizarlo. Voy a salir de aquí. Van a estar aquí en la unidad 3 de nuestro, en la unidad 3, aquí, donde ahora en estos momentos no hay nada. ¿Ya? Aquí van a estar. Va a estar la información. Incluso les voy a explicar también esto. Voy a hacerle un documento esclareciendo qué son las investigaciones cuantitativas, las cualitativas y las mixtas, y en el sentido de que unen las dos cosas. Las investigaciones que ustedes están haciendo, por ejemplo, son mixtas, porque implican cuestiones cualitativas y cuestiones cuantitativas. Por ejemplo, Wilfredo, que qué bueno que preguntó. Wilfredo, su investigación es cuantitativa, o sea, mixta. ¿Por qué? Porque cuando él analice las causas, va a haber algunas causas que son objetivas, como por ejemplo la cuestión económica, pero causas que son subjetivas. Ah, no me gusta el ambiente. Y como no me gusta el ambiente, me siento mal y eso hace que yo no atienda las clases, que yo no esté motivado. Entonces, esas son cuestiones subjetivas. Tú no puedes medir eso, ¿verdad? Entonces, por eso, este tipo de investigaciones que ustedes van a hacer en general, van a ser mixtas, que van a mezclar cuestiones que son objetivas y medibles y cuestiones que son subjetivas, pero que son tan importantes como las que son medibles. ¿Está bien? Entonces, las cuantitativas, las investigaciones cuantitativas, son investigaciones que trabajan sobre lo que es medible y objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, que tú digas, ¿cuántos ancianos de tal edad a tal edad en Santa Cruz de la Sierra tienen Alzheimer? Eso es puramente cuantitativo. Ah, de 500.000 ancianos tenemos, al final de la investigación, tenemos 100.000 que tienen Alzheimer. Y ahí tú puedes hacer toda una serie de evaluaciones. Eso es puramente cuantitativo.